hoy tengo el gusto de presentaros a la empresa Topcon, que viene a través de José Manuel y Raúl García a presentarnos unas últimas soluciones que consiguen con su instrumentación en diferentes tipos de proyectos. Entonces, sobre todo, vais a ver cómo hacen el control metrológico de diferentes maneras y además nos traen algún equipo que nos pueden mostrar y bueno, espero que saquéis alguna conclusión de las experiencias que nos traen. Así que muchísimas gracias, yo me callo y cuando vosotros queráis. Gracias por venir. Muchas gracias, José Juan. Espero que me escuchéis bien. Bienvenidos a todos los asistentes y también a las personas que nos están escuchando online. El motivo de esta charla de hoy es explicaros, vamos a intentar generar que sea atractiva, que sea interesante para vosotros, es explicaros un poquito cómo Topcon ha desarrollado tecnologías, vamos a decir, para la captura precisa de datos geoespaciales, en este caso relacionados sobre todo con los asfaltos, con los firmes, ¿vale? Digamos que yo lo he englobado dentro de la parte de auscultación también, ¿vale? Es como realizar una auscultación de un asfalto, es escanearlo, es conocer su estado, conocer su geometría, ¿vale? Y de ahí un poco pues, el título de la presentación. Como os decía José Juan, en representación de Topcon estamos José Manuel Muñoz, que es el Key Account Manager o responsable de grandes cuentas de España, ¿vale? Y yo soy Raúl García, que soy el responsable de soporte técnico a nivel nacional de Topcon España. Y pues ahora os explicaré un poquito también la estructura que tenemos en el equipo de soporte, ¿de acuerdo? Esta es la agenda que vamos a presentar hoy. Os presentaré en primer lugar a Topcon, para aquellos que no conozcáis Topcon, pues que sepáis un poco cuándo se originó, qué facturaciones, qué áreas de negocio tiene. Presentaros también a nuestro equipo de soporte, que es para mí una de las partes más importantes de la empresa, porque son los que al final le dan al cliente toda esa necesidad de resolución de incidencias, de formación, todo eso, ¿no? Es el que tiene un contacto más directo con el cliente y las necesidades. Os hablaré muy por encima de la conservación digital de infraestructura, sé qué consiste, nada, un par de slides, ¿vale? Porque al final lo que nos interesa es entrar en la solución que Topcon ha desarrollado específica para firmes, ¿vale? Para, digamos, ejecución de firmes, que se llama SmoothRide, os hablará José Manuel de ella. Y un caso de éxito muy interesante en el circuito de Motorland de Aragón, donde pues, se ha utilizado nuestra tecnología y se ha podido ver lo que esta tecnología va a dar de sí o puede dar de sí en el desarrollo de proyectos actuales y futuros. Por último, pues agradecer a todos los asistentes y a la universidad, ¿no? que nos hayáis invitado. Topcon es vamos a decir, las siglas de Tokyo Optical Company. Es una empresa que se fundó en 1932 en Japón, ¿vale? Es una empresa que tiene una facturación global de unos 1.100 millones de dólares o más, tiene más de 4.100 empleados, tiene más de 2.326 patentes, ¿vale? Y hay dos divisiones o tres principales, digamos, en nuestra estructura. Hay una parte médica, que tal vez algunos conozcáis, es una parte, si alguna vez habéis ido a alguna clínica oftalmológica, además, habréis podido ver que hay equipos de Topcon para hacer topografías del ojo, cosas así, ¿no? O sea, que es una parte muy importante, también centrada en la fabricación de equipos ópticos, ¿no? Por otro lado, tenemos la parte de geoposicionamiento, que es por lo que hoy estamos aquí José Manuel y yo, que es la parte que desarrolla todo lo que tiene que ver con el posicionamiento, bien sea por satélite, bien posicionamiento preciso con equipos robóticos, estaciones totales, GPS, niveles láser, todo esto, ¿vale? Sería la parte digamos, de posicionamiento. Y luego hay una división también muy interesante que es agricultura de precisión. Cada día con más auge, cada vez con más usuarios, nos permite optimizar tiempos, optimizar combustibles, optimizar productos químicos. Topcon tiene una parte también en ese área, ¿no? de negocio y es una de las partes de facturación en España más importantes ahora mismo. Como os decía antes, el equipo de soporte en toda España y Portugal está compuesta por estas personas que veis aquí, ¿vale? Me gustaría mencionarlos. Daniel Fornos en el norte, Javier Muniente, Iván Castro en
en Barcelona, Saiz en Valencia, Héctor y Susana en Madrid y Darío Pereira en Portugal. Todas estas personas trabajan conjuntamente, ¿vale? Nosotros en Topcon en España no tenemos apenas, vamos a decir, distribuidores, tenemos más colaboradores, con lo cual damos la atención directa al cliente desde la propia compañía. Con lo cual, cualquier incidencia que surja, cualquier cosa, podrá ser atendida por cualquiera de ellos, ¿de acuerdo? Las tareas que nosotros desarrollamos en el equipo de soporte y de las cuales estamos muy orgullosos, pues son todas estas que veis aquí, ¿no? Hacemos soporte presencial y remoto, formación presencial y remota igualmente, asesoramiento técnico y tecnológico muchas veces, desarrollamos soluciones a medida basada en nuestros propios equipos, a veces podemos hacer desarrollos apoyados en software de terceros, cosas así, y estamos abiertos a escuchar propuestas por parte de clientes, traducciones de software, generación de guías, configuración de equipos, calibraciones, actualizaciones, programas beta, ¿no? Cuando llegan versiones nuevas, reportes de incidencias, gestión, etc. ¿Vale? Es un montón de trabajo el que tenemos y bueno. Conservación digital de infraestructuras. De esto seguramente estéis oyendo hablar a menudo, ¿no? ¿Qué es la conservación digital? ¿En qué consiste? Al final lo que nos permite pensar que hoy en día tenemos un montón de información procedente de sensores digitales que pueden ser pues, desde equipos de medición como los que tenemos en topografía a otro tipo de sensores geotécnicos, cámaras de vídeo, todo, ¿no? Sensores, cámaras térmicas. Hay un montón de sensores que nos permiten conocer en tiempo real y con un nivel de precisión y de detalle impensable hasta el momento. La utilización de esta tecnología nos va a permitir mejorar la seguridad, por supuesto, ¿no? Gestionar de una forma inteligente nuestros activos, optimizar el diseño y los procesos constructivos, luego lo veremos, ¿vale? Esto, reducir consumos energéticos y materiales, también lo veremos después, tomar decisiones en tiempo real y, por supuesto, tener un sistema predictivo que nos permita saber qué va a pasar, si se va a producir un colapso, si la vida útil de un activo está cercana a su fin y debemos actuar, ¿vale? Esta parte es muy importante. Auscultar es examinar un activo a lo largo de todo su ciclo de vida, ¿vale? Esta parte, cuando nosotros construimos una infraestructura, es importantísima, ¿vale? Es importantísima y por eso las empresas ahora mismo le están dando muchísima importancia a la parte de auscultación de los activos, ¿no? Normalmente se realizan mediciones para determinar su estado, posición, antes de la construcción, ¿vale? Para conocer el estado del entorno, del terreno sobre el que se construye, durante y después, ¿vale? Y en función de esas observaciones podemos tomar decisiones, podemos anticiparnos a posibles problemas. Los tipos de auscultación que conocemos se basan principalmente en dos tecnologías. Por un lado es la parte de auscultación geotécnica, inclinómetros, piezómetros, péndulos, ¿vale? Todos estos son, digamos, hacen mediciones relativas, pero no utilizan mediciones absolutas. Estas mediciones relativas son muchas veces suficientes para tener un control de un activo, ¿eh? Sin embargo, cuando necesitamos conocer si ese activo se está desplazando, ¿vale? De una forma considerable, necesitamos apoyarnos ya en la geodesia. Necesitamos hacer una auscultación, por tanto, geodésica. Nos permite conocer desplazamientos, deformaciones, un montón a lo largo del tiempo, ver tendencias, ¿no? Para ello utilizamos receptores GNSS de posicionamiento por satélite, apoyados en técnicas de postproceso, ¿vale? Para poder obtener las mejores precisiones de estos equipos. Estaciones robóticas de alta precisión, ¿vale? Que realizan la puntería de forma automática, ya no hay errores humanos, etc. Láser escáner de alta precisión, ya tenemos a día de hoy esta tecnología que nos permite también realizar auscultación a través de nubes de puntos. Y niveles digitales, ¿vale? Los niveles digitales, pues, al igual que las estaciones robóticas, realizan las lecturas automáticamente sobre una mira de código de barras, por tanto se evitan errores de apreciación, ¿vale? Errores al final humanos que siempre se pueden cometer. Todos estos equipos al final nos permiten tener precisiones de décimas de milímetro, ¿vale? En cuanto a la parte de equipos ópticos, ¿vale? En GNSS habría que ver un poco según tiempos de observación y demás, ¿no? y ajuste. Pero en las partes de equipos ópticos podemos tener precisiones de décimas de milímetros, excepto en el escáner, donde la precisión máxima conseguida pues, es de 1 milímetro.
os enseño un vídeo de una auscultación que se ha hecho sobre una presa, simplemente para que veáis un poquito cómo una nube de puntos comparada con otra nube de puntos en otra fecha diferente de una zona de la presa, pues nos avisó de que había un desplazamiento relativo ahí, había un desplazamiento en una zona, que es lo que llamamos aquí el punto caliente, ¿vale? Esta zona que veis aquí. Y aquí tenéis la barra de desplazamiento, pues ha podido llegar a 1,5 centímetros, una cosa así, mientras que el resto de la zona escaneada, pues bueno, no hay diferencias superiores a 2 milímetros, 1 milímetro, 3 milímetros, ¿vale? Coincide con una parte también de la presa, que es el final justo, donde posiblemente ahí hace más esfuerzo la presión del agua y demás. Y bueno, pues este tipo de cosas se pueden hacer ahora mismo. Esta presa también estaba controlada mediante una auscultación de estación robótica o GPS, no recuerdo ahora mismo. Pero bueno, a veces, como los puntos de control están repartidos uniformemente a lo largo de la presa, es posible que un punto determinado no salga en esa auscultación. Por eso la parte del escáner es tan interesante. José Manuel, si quieres, te doy la palabra. Bueno, mi nombre es José Manuel, ya ha hecho la presentación antes nuestro compañero, Raúl ahora. Este simplemente es mi perfil para que veáis un poco. Yo empecé a estudiar ingeniería, estudié la ingeniería técnica en Salamanca en el 96, posteriormente empecé a trabajar en una empresa de medio ambiente y a partir de ahí, en el 2007, empecé a trabajar para Topcon. En este caso, en el 2007, era en Langeo, que era, por así decirlo, nuestro dealer en España. En el 2011 fui compañero aquí en la universidad, me saqué el máster. José Juan fue mi profesor y luego a partir de ahí continué mi carrera laboral en Topcon, pasamos a Topcon España y en el 2017 yo era responsable de maquinaria y de agricultura para el tema de soporte. En el 2017 me pasé a responsable de asfalto para España y Portugal y ya luego en el 2019 empecé a trabajar para Topcon Europa, ¿vale? Yo ahora pertenezco a Topcon Europa y cubrimos Europa, África y Oriente Medio en mi departamento. Yo pertenecía a Professional Service, que es un departamento que nos dedicábamos exclusivamente a dar servicio a los clientes, ayudar en tema de ejecución de proyectos y asesoramiento. Durante estos años, de 2019 a 2013, me he dedicado a temas de pavimentación, haciendo proyectos específicos de aeropuertos, ejecución de circuitos de carreras. Hemos hecho Silverstone, hemos hecho Mandalika, hemos hecho Yas Marina, Miami. Vamos, todos los circuitos a día de hoy que se hacen de Fórmula 1 se hacen con Topcon, el 99%. El otro 1% se hacen por métodos tradicionales, ¿vale? A partir de ahí, luego ya en el 2023, dejé un poco la parte de ejecución de proyectos, me he ido a la parte de desarrollo de negocio y estoy en la parte de desarrollo de negocio de pavimentación y el tema de las grandes cuentas españolas a nivel internacional para el tema de proyectos. La presentación de hoy voy a intentar ser breve, no alargarme mucho porque prefiero que Raúl le dedique más tiempo al proyecto que hemos realizado aquí en Motorland, que es un proyecto que en el futuro, probablemente para el año que viene, se ejecute con equipos nuestros de maquinaria, ¿vale? En esta presentación lo que quiero enseñar es nuestra solución que se llama Smooth Ride, que nos dedicábamos al mantenimiento de carreteras. En esta solución, que llamamos nosotros Smooth Ride, lo que ofrecemos al cliente es una solución completa, desde la adquisición de datos hasta la ejecución, pasando por un postproceso, cálculo de nube, cálculo de modelo digital y cálculo de un diseño. Siempre utilizo esta slide porque aquí lo que ves es, esta imagen es típica de obra. Cuando tú estás en la obra trabajando, muchas veces te encuentras un montón de nombres, un montón de números y nunca sabes cuál es el correcto. Eso es una imagen real, esa está tomada en Alemania, si no recuerdo mal. Y luego esto es cuando tú trabajas con un equipo de 3D. Cuando hablamos de equipos de 3D estamos hablando en este caso de pavimentadoras o fresadoras. En este caso es una fresadora en la que simplemente le montamos un sistema de 3D, en este caso nuestro sistema 3D de Topcon, y en el que tú no ves números. Esos números que tú ves aquí, nosotros los introducimos aquí, pero introduces un solo número, no estás introduciendo, como en ese caso, 4 y 5 números. Introduces simplemente el número que tiene que fresar o que tiene que asfaltar la máquina. En este caso,
le dices, oye, hay que bajar 4 centímetros y automáticamente la máquina te baja 4 centímetros, sin necesidad de ir introduciendo los números o pintando esos números en el asfalto como se ha hecho tradicionalmente. Que coges un spray y le vas diciendo cada 10 metros, aquí fresas 5 y en el siguiente perfil fresas 10. ¿Vale? Este es todo nuestro portafolio. Yo simplemente hoy me voy a dedicar al tema del Smooth Ride, que es lo que ofrecemos una solución completa. Este es el método tradicional, que es lo que os decía hace un momento. Cuando tú trabajas con una fresadora, automáticamente en método clásico lo que haces es introducir los números de fresado. Es decir, en este fresas 3 y en el lado de la derecha fresas 3,5 y le pones manualmente el cross slope, lo que es el peralte. Perdonad porque hay veces que no me salen las palabras ya en castellano. Entonces, este es el método tradicional cuando tienes que fresar. El método tradicional cuando tienes que extender es parecido, simplemente sería la capa de arriba. ¿Cómo se ha hecho tradicionalmente? Por cable, ¿vale? ¿Problemas que sucede? Cuando pones el cable, si el topógrafo en este caso tiene un buen día, te lo pone a cota. Si tiene mal día, a lo mejor el cable te lo pone 1 centímetro arriba, 1 centímetro abajo. Entre medias tienes la famosa catenaria, ¿vale? Si no lo tensas bien el cable, entre medias te hace una catenaria. ¿Qué es lo que sucede? Cuando tú estás trabajando con los sensores, el sensor va leyendo el cable y si no está bien puesto el cable, automáticamente te está generando un bache, ¿vale? Estos son los métodos tradicionales. El método tradicional de la toma de datos es lo mismo. El topógrafo pasa, o el peón, el ayudante, el que sea, metiéndose por medio de la carretera, a veces hay que cortar el tráfico, con los consiguientes problemas. Es un tema peligroso. Hace poco hicimos un trabajo para un cliente de 1,2 kilómetros, no es nada, de una carretera de doble sentido, una sección transversal en torno a 10 metros. El cliente se tiró 4 días para hacer 1,2 kilómetros. Con nuestro sistema lo hicimos en 25 minutos, la toma de datos. Este es otro de los problemas. Cuando tú trabajas con topografía clásica, vas generando perfiles, por ejemplo, cada 10 metros o cada 5 metros, los que sean, y tomando 3, 4, 5 puntos por cada sección transversal. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros no sabemos qué es lo que hay en medio. Si tú tienes un bache, tienes un salto, tienes grietas, tú no las detectas con topografía clásica. Esta es la típica imagen trabajando con una pavimentadora en 3D. Estos son los elementos de diseño que utilizamos con nuestra solución. Cuando tú calculas los proyectos, siempre, cuando estás hablando con el cliente, lo primero que te preguntas, o lo primero que le preguntas al cliente es ¿cuáles son tus parámetros de diseño? ¿Cuál es tu máximo y cuál es tu mínimo para fresar? ¿O cuál es tu máximo y tu mínimo para pavimentar? ¿Por qué? Porque ellos tienen un mínimo. Si tú estás extendiendo, si tú estás poniendo una capa de rodadura, estamos hablando que estará entre 4, 5, 6 centímetros. Pero habrá veces que en determinadas zonas, si tú tienes un bache o tú tienes un hoyo, habrá veces que tengas que poner más material. Entonces, siempre se le pregunta al cliente sobre estos parámetros. Máximo y mínimo de fresado, máximo y mínimo de extendido. La siguiente pregunta es, ¿a qué le da más validez el cliente? Yo he estado 3 años trabajando en África. En África, el cliente lo primero que quería hacer es esto. ¿Por qué? Porque quería salvar dinero. No es lo mismo extender 4 que extender 5. Estamos hablando de centímetros. Si el cliente, el mínimo que es 4 centímetros, va a intentar siempre pavimentar lo mínimo, ¿vale? ¿Qué es lo siguiente? Conseguir un smooth, un suavizado en la rasante. ¿Por qué? Porque con eso consigues un NIRI muy bueno. Con un IRI muy bueno, en determinados países tienes un bonus. El problema es que si no tienes un buen IRI, muchas veces tienes un penalti, como lo decimos en Europa. Tienes una penalización, tienes que pagar por eso. Y lo siguiente es respetar las secciones transversales. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces hay una normativa y te dicen para estas carreteras el perfil transversal tiene que ser un 2%. Pero a lo mejor la normativa no la tienes que respetar o no la puedes respetar. Porque al hacer un resurfacing, al hacer un mantenimiento de carreteras, a lo mejor esa carretera no se encuentra en buen estado. Y a lo mejor estamos hablando que esa carretera tiene un 3,5%. Si tú le quieres poner un 2%, estamos hablando de una diferencia de un 1,5%. Un 1,5 en una sección transversal de 3, 4, 5, 6 metros, se te están yendo 7 y 8 centímetros probablemente. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando llega el cliente esa información, el cliente dice, yo no puedo meter por normativa un 2%, vamos a dejarlo en un 2,5%. Eso sucede en toda Europa. Yo me he dedicado a hacer proyectos por toda Europa y África y Oriente Medio y te sucede, en el 90% de los proyectos te sucede eso.
Y luego, por último, calculamos los volúmenes. Viene muy bien el cálculo de volúmenes porque muchas veces tienes problemas con los camiones. Un ejemplo, no es lo mismo calcular 10 camiones que 12. Hay veces que se quedan cortos con el material, pero es que hay otras veces que sobran camiones. ¿Qué haces con todo ese material? Se queda frío, ya no lo puedes reutilizar. Cada camión, un alquiler de camión te está costando 700 euros diario, sin contar el material. Si tú multiplicas 20 toneladas, cada tonelada cuesta tanto dinero, al final están perdiendo por cada camión 2.000 euros, 2.500 euros fácilmente. Entonces, si tú haces un buen cálculo de volúmenes, también le sirve al cliente para hacer su cálculo de camiones, por ejemplo. Vale. Esta es nuestra solución. Se llama SmoothRide y empezamos. Tenemos un escáner que es dedicado exclusivamente solo a temas de asfalto. Es igual que un mobile mapping, pero en este caso se dedica solamente a asfalto. Con ese mobile mapping, con ese escaneo, lo que conseguimos es una nube de puntos, analizamos esa nube de puntos, hacemos un diseño y luego automatizamos nuestras máquinas. Damos la opción de automatizar fresadoras, extendedoras, incluso tenemos soluciones para compactación, que es lo que llamamos nosotros Intelligent Compaction, que puedes calcular la temperatura del asfalto, puedes calcular el número de pasadas. A partir de ciertas pasadas, el compactador no actúa. Es decir, si tú llevas un control con un sistema de 3D, en este caso, puedes decirle a partir de la quinta pasada para y te pasas a la siguiente línea. Puedes controlar la vibración, toda esa información la puedes controlar. Nuestra idea con SmoothRide es calcular dos modelos digitales. Un modelo digital es la situación actual del terreno. El siguiente sería el diseño. Si tú comparas uno con otro, automáticamente vas a saber cuánto es el espesor o cuánto es el fresado que tienes que hacer. Seguimos trabajando con la misma metodología que tienen los operadores. Tú cuando trabajas con un operador de extendido, ellos van con un ganchito calculando cuánto es el espesor del asfalto. En este caso a la máquina le decimos lo mismo, oye, tienes que extender 5 centímetros. Tú compruebas si esa máquina está extendiendo automáticamente 5 centímetros. La metodología de trabajo es muy importante porque la mantienes, no le cambias la forma de trabajar a los operadores. Otra cosa es, en este caso, trabajamos con sensores, los mismos sensores que llevan las propias máquinas. Si tú te conectas a una Virgin, que es una fresadora, automáticamente te conectas a los sensores de la máquina. Si tú te conectas a una pavimentadora, usamos los ultrasonidos de la propia máquina y automáticamente sigues trabajando igual. Diferencias con otros sistemas. Si os dais cuenta, podemos trabajar con estaciones totales. El problema es que cuando tú trabajas con una estación total, estamos trabajando con sistemas ópticos. Para una máquina necesitarás en torno a 2 mínimo hasta 3 estaciones totales por máquina. En este caso, lo que hacemos nosotros es nos conectamos por GPS, la máquina le da la posición en GPS en horizontal y utilizamos los sensores de la propia máquina para calcular los espesores, ¿vale? Es decir, con una sola base de GPS puedo conectar 6, 7, 8 máquinas, las que yo quiera. Sin embargo, si tú quieres conectar 6 máquinas con una estación total, necesitarías 15 estaciones totales. Este es todo el abanico que tenemos de software. Tenemos un software para escaneo, un software para cálculo de nube de puntos y un software de diseño y un software de ejecución. Proyectos. En Europa es típica esta solución, fresar y luego extender. Sin embargo, por ejemplo, en África estamos haciendo mucho, el 90-95% de los proyectos que hacemos en África son todos de extendido. Allí, por ejemplo, no se fresa. Este sería nuestro escáner, que es un mobile mapping. Tenemos un static scan que está montado con un GPS, con una IMU y un wheel encoder. Con todo esto lo que hacemos es conseguir un modelo digital del terreno y sobre ese modelo digital del terreno calcular un diseño. Si os dais cuenta, aquí hay dos diseños. Este sería un diseño para asfalto y este sería un diseño para fresado. En todo momento, la máquina va a saber cuánto tiene que fresar en un lado, en el lado de la derecha, y cuánto tiene que fresar en el lado de la izquierda. Esto sería un 3D. Automáticamente tú vas a tener la línea naranja, que es la línea de la situación actual del terreno, y la línea azul, que sería lo que es el diseño. Automáticamente, en cada punto, tú vas a saber cuánto es el espesor, cuánto hay que fresar. ¿Por qué esto? Porque trabajamos con espesores variables. Tradicionalmente, muchas veces, cuando tú metes una máquina de extendido o una máquina de fresado, muchas veces antiguamente se dice, no, fresar todo el rato 5. Si fresas 5 siempre, el problema que consigues es que le estás haciendo un copia-pega. Estás copiando lo mismo que hay. Y cuando vayas a volver a extender vas a seguir con el mismo problema.
Aquí lo que hacemos son fresados variables o extendidos variables. En este caso, por ejemplo, si os dais cuenta, esta es una pavimentadora, no hay cable, trabajamos sin cable. Imaginaros un proyecto de aeropuertos, yo he ejecutado muchos proyectos. El problema que tenemos en los aeropuertos es que tú llegas, te dejan ventanas de trabajo muy pequeñas. Estamos hablando de que a lo mejor te dejan entrar a las 10, 11 de la noche y a las 5 de la mañana tienes que estar fuera. En ese tiempo tú no te puedes dedicar a poner cable, como se ha hecho tradicionalmente. Con este sistema, tú llegas, conectas las máquinas y empiezas a trabajar automáticamente, sin necesidad de poner cables. Esto es lo que decimos nosotros stringless, sin líneas, sin cable, ¿vale? Directamente esa información la metemos en nuestra pantalla. Una de las diferencias que hay con el resto de soluciones, por ejemplo, con Estación Total o GPS, es que cuando trabajas con asfalto y al tener dos modelos digitales, podemos aplicar el factor de compactación también. El factor de compactación es muy importante. Si tú conoces cuánto compacta ese material, se lo puedes aplicar al sistema. ¿Por qué? Porque en esta zona a lo mejor son 10 centímetros. Con un factor de compactación del 20%, le aplica 2 centímetros más. Pero a lo mejor en otras zonas tiene que aplicar menos, porque la diferencia estamos hablando de que son 7 centímetros. 7 centímetros con un 20% de compactación sería 1,4 centímetros, ¿vale? Una vez que se compacte ese material, se supone que debería de llegar a la cota de proyecto. Esto sería una adquisición de datos. Os voy a enseñar ahora una toma de datos real para que veáis la calidad del dato, la cantidad de datos que se obtiene y la limpieza que hay. Recuerdo una conversación que tuvimos contigo hace unos años que nos dijiste, oye, un mobile mapping normal tiene mucho ruido. Vuestro RDM1, en este caso nuestro escáner, apenas tiene ruido. Os voy a enseñar unos datos reales para que lo veáis y lo podáis evaluar y comparar. A ver, se ha ido para atrás. Este sería el software. Y luego, a partir de ahí, consigues un modelo digital. ¿Qué es lo que sucede? No trabajas con millones de puntos. Trabajamos con un modelo digital cada 25, 50 centímetros. ¿Por qué? Porque al final una fresadora tiene un tambor de 2 metros. O una pavimentadora tiene una regla de 4,5 metros. No tiene sentido hacer un modelo digital cada 5 centímetros. ¿Vale? Entonces, aquí lo voy a parar. Simplemente son ejemplos. Esto es una fresadora nuestra, trabajando, creo que era en Alemania. Esto es el circuito de Ellas Marina, que estuvimos ejecutando el circuito de Ellas Marina con pavimentadoras y también fresadoras. Y luego esto es una pantalla típica en la que tú vas viendo dos números. El primer número es el teórico. El software va calculando cuál es la diferencia que hay entre el diseño y la situación actual del asfalto. Y el de abajo se supone que es cuando tú pones en automático la máquina, tienen que ir igualados y aplicando el mismo número. Este sería nuestro RDM1, esta sería la misma slide y esto es otro ejemplo. Esto es un aeropuerto en Italia. Si contáis, creo que son 9 máquinas. Tenemos 9 máquinas automatizadas en el aeropuerto de Bolonia. Si tú te imaginas este sistema con una estación total, cada máquina debería de ir mínimo con 2 estaciones totales, una por delante, una por detrás y una tercera comprobando lo que va haciendo la propia máquina. Estamos hablando de 3 estaciones totales por máquina. Si cuentas 9 máquinas, 9 por 3, 27. Necesitaríamos 27 estaciones totales con su consiguiente equipo de topografía. Con nuestro caso, con nuestra solución, tú pones una base de GPS que alimenta a todas las máquinas. Y puedes alimentar incluso a los rover, en este caso el rover de topografía, puedes alimentar el resto de equipos. Aquí, por ejemplo, esto es en Reunion Island, en Isla Reunión. Por ejemplo, están con 3 pavimentadoras con nuestra solución. Y ahora simplemente os enseño el software. Esto es una toma de datos con nuestro escáner. Esto es en Valencia, es 1 kilómetro 100. Esto se haría en 1 hora y aquí tú puedes ver la calidad del dato. Puedes verlo por intensidades, puedes verlo por escala de grises. Aquí, por ejemplo, si le cambias las configuraciones, lo puedes ver por escala de grises, como una carretera normal. Si le cambias un poquito la configuración, puedes ver incluso las rodadas. Aquí puedes apreciar, no se aprecia muy bien, pero bueno, lo voy a cambiar de configuración y lo veréis mejor probablemente. Aquí. Daros cuenta, esto es el carril lento. El carril lento tiene siempre más tráfico pesado. Automáticamente tú ves las rodadas de los camiones. El tráfico, el otro carril, el carril de la izquierda,
también se marcan, pero no se aprecian tanto. ¿Por qué? Porque en el carril lento siempre hay más tráfico pesado. Y luego, otra cosa que siempre os enseño es esto, que es lo que le comentaba él antes, que es la calidad y la limpieza del dato. Esto es una toma de datos, si te fijas, es un perfil homogéneo. Esto con otro tipo de mobile mappings, como puede ser el nuestro propio, el IPS3 o el de Trimble o el de Leica, tienes mucho más ruido. Esto es un escáner dedicado exclusivamente solo a asfalto. ¿Vale? Entonces, aquí lo quiero dejar, quiero que Raúl continúe, os cuente un caso de éxito, por ejemplo, que hemos tenido aquí en España con Motorland. Hemos hecho muchos más circuitos, por ejemplo, ya te digo, hemos hecho, probablemente el año que viene hagamos el de Monza, se ha hecho el de Miami, entonces, bueno, es una tecnología puntera a nivel global, a nivel de solución global, ¿vale? Pues nada, Raúl, te voy a dejar y ya continúas tú, ¿vale? Gracias. Bueno. Yo creo que lo cuentas tú mejor que yo, José? ¿El qué? Que lo cuentas tú mejor que yo. No. Sí, muy bien. Perfecto. Bueno, pues nada, voy a contaros otro caso, un caso concreto, donde hemos utilizado tecnología de escáner, en este caso, y por requerimientos del proyecto no se ha utilizado el RDM1, ¿vale? Del cual os habló José Manuel. Luego os explicaré un poco por qué, ¿vale? Pero importante el dato de que las precisiones que se consiguen con RDM1 son milimétricas, en relativo, ¿vale? Dato importante para poder hacer un diseño. Motorland. Este circuito está en Alcañiz, en Teruel, en Aragón. Se construye en 2009, lo construye la empresa Acciona. Tiene una longitud de 5,3 kilómetros, un ancho medio de entre 12 y 15, ¿vale? Número de curvas 16, y se le ha adjudicado la realización de los trabajos de topografía pues, a una empresa, a un cliente de Topcon en este caso, que se llama Cimasur, ¿vale? Que la quiero mencionar y agradecérselo porque nos han facilitado datos para poder hacer esta presentación, ¿vale? Entonces, bueno, pues a ver si paso página, ahí estamos. El motivo de realizar este proyecto, este levantamiento, vamos a decir, topográfico, esta captura de datos masiva, es porque el circuito tiene una serie de deformaciones estructurales, ¿vale? Está afectado, que afectan, pues imaginaros, después de 13, 14 años de uso continuado y sin apenas reparaciones, pues hay, como veis en la imagen, pues cavidades, hay deformaciones en el asfalto, sobre todo en la zona de rectas, por ejemplo, en la zona de paso de las motos, en las curvas, en el interior de curva y demás, cuando hay frenazos muy fuertes, se producen deformaciones, se producen unas pequeñas ondulaciones, ¿vale? En el asfalto. Esto hace que al final, cuando los corredores están en un circuito a grandes velocidades, cualquier irregularidad que se produzca en el asfalto, eso va a hacer que la moto bote o el coche, lo que sea, ¿no? Es decir, el vehículo que sea, y eso va a producir, vamos a decir, pérdida de adherencia, va a producir inestabilidad y, bueno, pues al final pone en peligro a los corredores, ¿no? En este caso, se le ha requerido al cliente una precisión en cotas absolutas de más o menos 3 milímetros, ¿vale? Esa es la tolerancia máxima permitida, y el cliente ha utilizado pues, equipos Topcon y equipos de la marca FO y F, ¿vale? Os pongo un vídeo para que veáis un poquito punto de vista del motorista y cuando hay alguna irregularidad en el asfalto, qué es lo que el motorista ve o siente, ¿no? Esa vibración, ¿vale? Se produce también en las curvas. Vale, ahí está pasando por un piano. Es importante. Vamos a pararlo por ahí, ¿vale? Es muy importante lo que ahora vamos a ver y que os habló antes también José Manuel, ¿vale? Que es el IRI, el Índice de Rugosidad Internacional. Si no lo conocíais, todas las carreteras cuando se construyen, cuando se ejecuta el asfalto, en las últimas capas, tienen que pasar un IRI, tienen que pasar unos estándar, y si no cumplen ese IRI, pues
como decía José Manuel, puede haber penalizaciones, incluso puede haber la posibilidad de que tengas que repetir el trabajo, ¿vale? Normalmente los IRI se calculan con unos vehículos especiales que llevan unos sensores inerciales, llevan una serie de sensores, vamos a decir, que permiten calcularlo a partir de unos datos relativos, vamos a decir, ¿vale? Lo que ocurre es que cuando empezamos a tener información precisa del firme al nivel del que estamos hablando, de tener una gran densidad de puntos y una muy buena precisión en cota, podemos plantearnos la posibilidad de calcular el IRI a través de perfiles longitudinales de esa nube de puntos, ¿no? Y esta es la gran diferencia con respecto a la tecnología anterior que os comentaba, ¿no? Con un vehículo y demás, con unos sensores. Entonces, que es como se ha venido haciendo pues tradicionalmente, ¿no? El IRI al final lo que mide es la rugosidad del pavimento, por tanto, vamos a decir qué límite, hay un límite para que el vehículo no tenga esa pérdida de adherencia, ¿vale? Y que por tanto no se ponga en peligro la vida del conductor. Y en el caso de las autovías, como os pongo aquí, pues son 1,5, este es el IRI permitido en autovías, el IRI máximo, y 2 en aeropuertos. Cuanto menor sea el IRI, mejor, ¿vale? Se mide en milímetros por metro y se utilizan una serie de cálculos, vamos a decir, a 50 centímetros de longitud de onda, a 5 metros, a 15 metros, y se mide la desviación, se mide lo que sería la H, ese valor de H, ¿vale? Que sería la altura, la desviación en vertical que se produce en la rueda cuando estamos circulando, ¿vale? Para poder acometer el trabajo, vamos a dividir, digamos, el flujo en una serie de fases, ¿no? Por un lado necesitamos crear una red geodésica que sirva como marco de referencia para todos los trabajos topográficos. Necesitamos luego hacer una toma de datos, un procesado de esos datos, un análisis y por último un diseño. Para la red geodésica, en este caso se utilizan 91 bases topográficas que, como veis, se han distribuido por todo el circuito. Se sitúan a una longitud aproximada de 65 metros lineales y la precisión en X e Y, digamos, la toma de datos XY, la toma de coordenadas XY se hace con GPS en RTK, base y rover, porque en este caso digamos que para la posición en planta, cuando hablamos de un proyecto de estas características, no es tan importante esa precisión en planta, ¿vale? Lo realmente interesante es la cota, con lo cual vamos a decir que con 1 o 2 centímetros de precisión en planta es más que suficiente y esto se consigue con un equipo RTK sin necesidad de postprocesar, etcétera, etcétera, ¿no? Otra cosa diferente es que tuviésemos que hacer pues una red geodésica para construir un túnel, para otro tipo de obras, ¿no? Sí que es importante lo que hablábamos, la nivelación es la parte más importante porque si queremos conseguir esos más o menos 3 milímetros de cota absoluta, evidentemente no podemos ir arrastrando errores. Entonces, en este caso se utiliza un nivel digital, el de más alta gama, ¿vale? Que es el DL501, que hace lectura sobre código de barras y tiene una precisión conjunta, nivel y mira, de código de barras y mira INVAR, ¿vale? Tiene una precisión conjunta de 0,3 milímetros por kilómetro. Vale. Entonces, partiendo de ahí, lo que se hacen son 12 tramos de nivelación, ida y vuelta, nivelación geométrica, en punto medio, nos vamos a poner siempre en el punto medio para compensar errores y vamos a ir comprobando que los cierres altimétricos en cada uno de los tramos de nivelación pues son de 0,3 milímetros o menos, ¿no? Aquí tenéis un poco las características del nivel digital, 0,2 milímetros con un tipo de mira especial y 0,3 milímetros con la que se ha utilizado, ¿vale? Si utilizásemos fibra, miras de fibra, pues tendríamos 1 milímetro. Por eso el motivo de utilizar miras INVAR. Muy bien. Aquí un poco también lo que comentaste tú, José Manuel, lo que comentaste antes. ¿Qué diferencia hay entre hacer la topografía por el método clásico, un topógrafo con una estación robótica, tomando puntos, con el tráfico circulando, con pues todos los inconvenientes que eso conlleva, y además teniendo datos muy discretos, vamos a decir un perfil cada 10 metros, cada 5 metros, a tener una topografía exacta, un gemelo digital exacto de toda la superficie de asfalto, ¿vale? Esto solamente lo podemos conseguir con una nube de puntos.
Para conseguir las precisiones que nos piden, Topcon dispone de una tecnología que creemos que es ahora mismo la más apropiada en el mercado para acometer este proyecto, y es un escáner estático que permite realizar posicionamientos por intersección inversa directamente sobre las bases niveladas y que además tiene la precisión de una estación total, ¿vale? Hablamos de precisión angular y en distancia de una estación total, pero con la gran ventaja de que estamos hablando, aquí lo tenéis en la sala, ¿vale?, de un escáner puro. Se llama GLS 2200, ¿vale? Es un escáner que permite también medir prismas, dianas reflectantes, etc. Además, este escáner dispone de un modo de escaneo un poco diferente, entre otros, ¿vale?, pero dispone de uno de los modos de escaneo que es muy apropiado para firmes, porque luego lo comentaremos más en detalle. Cuando nosotros escaneamos un firme, que es una superficie casi horizontal a veces, ¿no?, realmente lo que necesitamos es que nuestra rejilla de puntos se apoye sobre ese firme a medida que nos vamos alejando y las distancias entre esos puntos sean más o menos homogéneas, ¿vale? Esto va a llevar a que utilicemos una tecnología diferente a los escáneres convencionales y luego lo veréis mejor en detalle. GLS 2200, como os comentaba, nos permite apuntar a prismas o dianas reflectantes hasta 200 metros de distancia, ¿vale? No tenemos limitación de distancias cortas ni nada por el estilo, por eso era apropiado para este proyecto. Ya simplemente con la red de bases cada 75 metros nos servía para ir cambiando el escáner y haciendo intersección inversa a esas diferentes bases y posicionando cada escaneo, ¿no?, y orientándolo en el espacio. Entonces, el rango de trabajo máximo de este equipo es hasta 500 metros, no lo vamos a usar aquí, ¿vale? Esto sería pensado para minería exterior, canteras, control de presas, como visteis antes. Precisión angular a dianas de 3 segundos hexagesimales, precisión en distancias de 1 milímetro a 40 metros contrastada, ¿vale?, y 3,5 milímetros a 150 metros. La tecnología de captura es una tecnología que ha patentado Topcon, ha diseñado Topcon, que se llama Precise Scan Technology. Es una tecnología que lo que hace es combinar un poco las características del tiempo de vuelo, de los escáneres de tiempo de vuelo, precisión, menos ruido y demás, con los de fase, que al final nos permiten hacer una captura más rápida de puntos, ¿vale?, sacrificando un poquito quizá precisión en algunos casos. Aquí, el modo que os comentaba antes, modo carretera, es un modo que nos permite conseguir... A ver si me deja, si puedo hacer un poquito de zoom aquí para que lo veáis. Bueno, no sé si no se ve muy bien aquí, pero bueno, vais a ver que hay una serie de líneas. El escáner está situado por aquí. Hay una serie de líneas de puntos, una serie de líneas de puntos tomadas, y están prácticamente todas ellas a la misma distancia, ¿vale? Todas ellas se encuentran situadas a la misma distancia, con una densidad muy homogénea. Esta es la parte más importante, ¿vale?, o una de las partes más importantes de este escáner. La posibilidad de usar este modo, ROAD. Densidad vertical, 1,6 milímetros a 10 metros o 3 milímetros a 10 metros. ¿Esto qué significa? Esto significa que si nosotros hacemos un escaneo y analizamos una superficie que se encuentra a 10 metros de distancia de nuestro escáner, vamos a ver que tenemos puntos verticalmente distribuidos cada 1,6 milímetros. Imaginaros la cantidad de puntos que tiene que medir este equipo para poder obtener esta densidad a 10 metros de distancia, ¿de acuerdo? Si estoy a 1 metro, dividido por 10, tendríamos 0,6 milímetros, ¿vale? O sea, tendríamos un punto cada 0,6. Cada 0,16. En 3,1 milímetros a 10 metros de distancia, ¿vale? Si estuviéramos a 1 metro, 0,3 milímetros. Cada 0,3 tengo un punto. Evidentemente, nosotros vamos a escanear asfalto a distancias entre 1 metro y 30-40 metros. No nos vamos a ir más lejos normalmente, ¿de acuerdo? Con lo cual podéis ver un poquito qué tipo de densidades se pueden conseguir con esta malla, con esta rejilla de trabajo. Aquí tenéis una fotografía del equipo trabajando, escaneando firme. Hay dos modos de escaneo. En este caso, ROAD para asfaltos normales, pues el que tenemos habitualmente, no hace falta el que había en el circuito, en este caso, que se escaneó. Y luego para asfalto recién echado, pues tenemos un recién extendido, tenemos el ROAD High Power, ¿vale? Que lo que hace es que invierte un poquito más de tiempo en la toma de los puntos, pero nos consigue capturar puntos oscuros, puntos muy brillantes. Esta imagen me gustaría
me gustaba que la vierais porque es la diferencia de usar una rejilla cuadrada estándar, que es la que tienen todos los escáneres, a usar una rejilla rectangular como la que tiene el GLS. Si os fijáis aquí, en esta imagen, la distancia entre este punto en el asfalto y este de aquí, si lo llevamos hasta el cruce con la carretera, ¿vale? No es lo mismo que en una pared vertical. Es decir, yo aquí puedo tener tranquilamente 5 o 10 metros, mientras que aquí posiblemente tenga 1,5 metros, no tendré más, ¿vale? Sin embargo, con lo cual lo que voy a tener al final, por entrar al detalle, ¿no? Si yo aquí tengo 5 o 6 metros y aquí 1,5 metros, lo que voy a tener es una rejilla irregular de datos sobre mi asfalto. Si lo veo en planta, voy a ver que los puntos no están distribuidos de forma homogénea. ¿Qué pasa cuando tengo una rejilla rectangular? Puedo conseguir esas distancias homogéneas porque la distancia de este punto a este puede ser ese 1,5 metros, es la misma que puedo tener aquí, un poquito menos, ¿vale? Puede que aquí sea un poquito menos. Puedo hacer que esta distancia y esta sean exactamente la misma. De tal manera que cuando yo lo veo en vista planta, voy a ver una rejilla uniforme de datos. Voy a tener los datos de forma uniforme. Luego veremos algún ejemplo. Entonces, sería el equivalente, vamos a decir, a como si los datos estuvieran tomando desde un perfilómetro de forma vertical, como el que comentó José Manuel, o desde un LIDAR aerotransportado, etc. Pero con otra precisión diferente. El itinerario que se utilizó, pues se realizaron escaneos cada 40 metros de distancia, se utilizaron intersecciones inversas a las dianas reflectantes, en este caso situadas sobre las bases niveladas. ¿Por qué a diana reflectante? Porque tenemos mejor precisión, con este equipo tenemos mejor precisión a diana reflectante que con prisma, ¿vale? En diana reflectante son 3 segundos, prisma son 6 segundos sexagesimales. Captura de 9 de puntos, bóveda completa, domo completo, y la máxima densidad vertical es la que se ha utilizado aquí, hemos utilizado la de 1,6 milímetros, ¿vale? Resultados. Bueno, pues aquí veis un poco la nube de puntos. Hemos puesto un límite al escaneo, pues a unos 30 metros de distancia, más o menos, no sé si lo pongo por ahí, bueno, a unos 30 metros de distancia, con lo cual al final lo que tengo es una zona de solape entre este escaneo, estos huecos que veis aquí son donde se instaló el escáner, ¿de acuerdo? Siempre queda una zona en sombra, que es donde está el trípode. Entonces siempre voy a tener una zona en sombra, voy a tener una zona de actuación que vamos a filtrar la nube con ese límite de distancia, 30 metros, otros 30 metros desde el otro escaneo, y tengo una zona de solape, donde yo puedo además comprobar que los escaneos solapan perfectamente. Este es punto de estacionamiento, aquí tengo una base topográfica, aquí tengo otro punto de estacionamiento, aquí tengo otra base topográfica, ¿vale? En esta recta lo que se hicieron fueron intercalando, hacer un poco de tresbolillo, apoyándose en las bases topográficas a su vez, ¿vale? Pero ahí se ve muy bien. ¿Por qué utilizamos un radio de 20-30 metros de alcance desde el LIDAR? ¿Por qué? Si nosotros escaneamos hasta más distancia, si nos vamos a 50-60 metros, el ángulo de incidencia del láser sobre el asfalto va a ser ya muy malo, ¿vale? Voy a tener un ángulo que me va a generar unos errores en cota muy superiores a la tolerancia que yo quiero, ¿vale? Entonces necesito que el láser incida, no voy a decir vertical, evidentemente, pero lo más vertical posible, o lo más con que tenga un ángulo de incidencia importante para tener precisión en cota, ¿vale? Entonces eliminamos todo lo que se aleje a más de 30 metros del escáner. Aquí tenemos un informe de registro, de estacionamiento, donde podéis ver pues, un residual vertical de 1 milímetro, residuales en X 4 milímetros, 3 milímetros, vale, aquí sí. Esto lo tenemos por cada uno de los estacionamientos que realizamos. Y lógicamente se le da al cliente también. Aquí tenemos una imagen de reflectividad. Si os fijáis, esta nube de puntos tiene mucha más densidad que la del perfilómetro, ¿vale? Se ven perfectamente todos los detalles de los bordillos, pianos, también se ven las rodadas, pero la densidad de puntos es mucho mayor, ¿vale? Aquí lo que quería el cliente pues, era tener una densidad de puntos que fuese también milimétrica, por debajo del centímetro, ¿vale? Es decir, que el tamaño de rejilla es muy, muy denso. Aquí podemos detectar grietas,
podemos generar un modelo digital del terreno, igual que con RDM1, y a partir de ese modelo digital de terreno, con la densidad que nosotros consideremos, al final lo que vamos a hacer es discriminar, vamos a eliminar puntos y vamos a quedarnos con unos puntos, vamos a decir, representativos de cada área, ¿no? De cada zona. Bueno, pero eso ya nos va a permitir obtener modelos digitales muy, muy detallados, luego lo veremos. Esta es una ortofoto que también se puede generar a partir de los escaneos, como si fuese una imagen aérea. Igualmente, yo aquí puedo ya digitalizar líneas blancas, bordes, bordillos, todo eso. La zona de curva. Esto es un perfil longitudinal de la traza, datos facilitados por José. Perfil longitudinal de la zona por donde pasa la moto, ¿vale? Y si analizamos en detalle, si hacemos zoom a ese perfil longitudinal y vemos qué precisión real tiene el escáner, ¿vale? Vamos a encontrarnos esto. Vamos a encontrarnos esta pequeña onda, ¿no? Que tiene una diferencia entre su punto más alto y más bajo de 1 milímetro. ¿De acuerdo? Este es el nivel de ruido que tiene el equipo en asfalto, ¿vale? Tiene 1 milímetro en cota. Entonces, vamos a decir que todo lo que sea inferior al milímetro no somos capaces de detectarlo, tampoco nos interesa realmente para este tipo de proyecto, pero sí que cualquier cosa que exceda del milímetro, cualquier irregularidad o deformación que exceda del milímetro, la vamos a poder tener localizada y reflejada, ¿de acuerdo? Aquí, este es un curvado de nivel hecho con Magnet Office Resurfacing. Bueno, el software que visteis antes se llamaba Magnet Collage. Este es Magnet Office, es un software de oficina y es el software donde podemos hacer la importación de esas nubes de puntos, podemos generar modelos digitales, curvados de nivel, hacer un diseño de nuevo proyecto, calcular volúmenes, etcétera, ¿no? Entonces, esto es un curvado de nivel a 2 milímetros y aquí es que se ve muy bien, quizá en la presentación, pues no, con la pantalla no se ve tan bien, pero aquí se ve muy bien las deformaciones que hay en el firme, ¿vale? Pequeñas irregularidades, a veces milimétricas, ¿de acuerdo? Pero cuando tú estás circulando a mucha velocidad por encima, sí las notas, ¿vale? En concreto, esta que veis aquí, que ya no es tan milimétrica, esta que veis aquí era una de las quejas que había de los pilotos, ¿no? Y se detectó perfectamente con el escáner. O sea, tú pasabas por esta zona y la moto llevaba un golpe, ¿no? O sea, tenías ahí un impacto, tenías un... Entonces, ¿qué es lo que se pretende al final? Detectar este tipo de zonas, bien sea porque te las han comentado que estaban allí y tú ya sabes dónde tienes que buscar, o igual alguna zona que no se había detectado previamente, que también ha pasado, y mejorarlas, hacer un diseño que las mejore y que las solucione al final. Entonces, bueno, voy a pasar a la siguiente. Aquí tenemos un detalle de la línea de recta, que también se ve muy bien, pues deformaciones aquí, fijaros que hasta las propias líneas blancas de salida, aquí se ven bastante bien, ¿vale? Fijaros cómo transversalmente tenemos irregularidades. Vamos, esto no lleva una pendiente constante ni de lejos. Mira, Raúl, yo esa imagen no la había visto, pero si te das cuenta, yo creo que el fallo que hay ahí es que utilizaron 3 pavimentadoras. Si veis, se ve el tamaño de la regla. Estamos hablando que probablemente sea una regla de 4,5 metros, sí. Más 4,5 son 9, más otros 4,5 estamos hablando de 13,5 metros, que es probablemente lo que sea la línea recta. Ahí el problema que hay es a la hora de pavimentarlo, metieron las máquinas y el solape que hicieron a la hora de compactar no está bien hecho. Si os dais cuenta, yo creo que ese es el fallo, pues se ven muy bien las líneas de la pavimentadora. Ahí está. Bueno, aquí hay que tener en cuenta también que es la zona de máxima aceleración y bueno, pues también puede haber deformaciones por todo, ¿no? Porque fíjate aquí también por el medio como hay irregularidades, ¿no? Un poco distribuidas de forma aleatoria, pero sí que se ve claramente lo que comentas, ¿no? Del cambio de carril, ¿no? Ahí de la pavimentadora. Sí. Se ve bastante bien. La verdad que el curvado de nivel, con este tipo de equidistancias de 2 milímetros, nos da mucha información del estado del firme. Vale, pero ¿qué hacemos con todo eso? Quiero decir, una vez que tenemos el curvado de nivel, ¿qué hacemos, no? ¿De acuerdo? Lo que vamos a hacer
ahora es un diseño nuevo, queremos hacer un diseño nuevo, para eso vamos a digitalizar las líneas, vamos a digitalizar la línea blanca que hay aquí, la línea blanca que hay aquí, podemos digitalizar una línea que es por donde hace el paso de curva la moto, o donde hace la traza la moto, y vamos a obtener unos perfiles longitudinales, que nuevamente no se ven muy bien, pero voy a hacer zoom. Vamos a obtener unos perfiles longitudinales y unos gráficos de IRI. El software, como os comentaba antes, al tener esa cantidad de nube de puntos, esa cantidad de información, nos permite generar un longitudinal y calcular un IRI. Entonces, aquí podéis ver el perfil longitudinal en un PK concreto, o que abarca una serie de PKs, el perfil longitudinal, pero en un PK concreto tenemos un pico que equivale por aquí a la derecha, lo veríamos, pues a un IRI de casi 6, 5 y 4,5, 5, ¿vale? Aquí lo veis. Con lo cual se sale muchísimo de lo que sería deseable, vamos a decir. Y es justo coincidente con el mismo, si fijáis aquí la línea del transversal, justo coincidente con la zona donde habíamos detectado ese bache, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros podemos generar esos longitudinales, ver la situación actual de IRI y ahora qué es lo que nos permite hacer nuestro software, Resurfacing. Aparte de darnos la gráfica de Peraltes actual, que la podemos tocar, ¿qué es lo que nos permite hacer? Introducir unos parámetros, como si fuese un IRI, vamos a decir, que nosotros queremos tener en ese circuito. Queremos que nuestro índice de suavizado, pues nuestro IRI sea de 1, sea de 1,5, sea tal. Para eso introducimos unos valores, el software calcula automáticamente, ajustando digamos, al terreno natural que teníamos, calcula una nueva rasante, elimina esas zonas de esas subsidencias, badenes, lo que toque, ¿no? Elimina y genera una nueva rasante, eliminando por completo todas esas irregularidades y, por tanto, generando un nuevo proyecto, ¿vale? Bien, aquí podéis ver perfectamente qué IRI teníamos antes y qué IRI tenemos ahora, la línea verde. Ahora está de nuestra mano decir, oye, esto es lo que quiero o necesito un IRI mejor por las circunstancias que sean o con esto me vale. ¿De acuerdo? Si me vale, y ya no voy a tocar más el diseño, lo que hago es generar un modelo digital, como decía José también antes, un modelo digital nuevo, un diseño nuevo que va a representar el proyecto que yo quiero ejecutar. ¿De acuerdo? Vale. ¿Qué es esto que veis aquí? Si comparamos el escaneo del terreno natural y el escaneo del diseño, no hay escaneo de diseño, sino el dato de diseño, si comparamos terreno natural con diseño teórico, voy a tener unos espesores variables de asfalto. En este caso era un fresado y luego un extendido. Vamos a tener unos espesores variables, bien sea de asfalto o de fresado, y esto nos lo va a representar por colores en la vista mapa. Esto es muy interesante porque pensad que al final nosotros tenemos unos mínimos y máximos que nos permite el contratista, ¿vale? Hay unos mínimos y máximos que tenemos que respetar. Y esto nos puede decir si con el diseño que hemos hecho realmente cumplimos todos esos mínimos máximos o tenemos alguna zona que, digamos, tiene un espesor menor o tiene un espesor mayor del permitido, ¿de acuerdo? Entonces, esto es fundamental porque al final nos permite validar el proyecto, ¿no? Y nos permite calcular los volúmenes de material que van a entrar en toda la zona. Aquí tenéis la escala gráfica de colores, la definimos nosotros, decimos, oye, pues mira, espesor de asfalto inferior a 3 centímetros, pónmelo en azul. Espesor superior a 6 centímetros, pónmelo en rojo. Vale, pues cuidado con esas zonas, ¿no? Porque si voy a ejecutar mi proyecto en acuerdo al diseño, puedo encontrarme que la regla pegue, arrastre material o que entre demasiada capa. Por último, la parte que también comentamos antes de cálculo de volúmenes, que es muy importante, porque al final esto lo que, digamos, nos permite, esta solución, nos permite calcular el volumen exacto de fresado o de asfalto que vamos a ejecutar. No nos vamos a poder ir ni un camión. O sea, al final pensad que estamos utilizando una nube de puntos de mucha densidad, un gemelo digital perfecto del firme y un diseño
que si utilizamos la tecnología que os explicó antes José Manuel, copiando directamente del asfalto existente, va a salir sí o sí clavado, ¿no? Entonces, bueno, estos informes de volumen también nos los entrega el programa y los utilizaremos, pues eso, para planificar nuestro trabajo día a día. Se pueden calcular por PKs, por puntos kilométricos, se pueden utilizar un montón de criterios para definirlo. Y nada más, hasta aquí nuestra presentación. Agradecer a la Universidad Politécnica, a la Escuela Técnica Superior de Topografía, ¿vale? Y a Cimasur, que nos facilitó los datos del proyecto, pues nada, y a todos los asistentes también que estáis ahí, ¿vale? Y nada más, si tenéis alguna pregunta, si queréis hacer alguna observación, si no lo dejamos aquí. Yo creo que vamos bien de tiempo, ¿no? Una pregunta. Sí. Comentaste que el circuito, no sé si tendrán ese dato. Sí. Gracias. En cuanto a rendimiento, no sé si dispondrán de ese dato porque sé que escuché que el levantamiento lo hizo otra empresa. Sí. Pero el circuito tenía aproximadamente un poco más de 5 kilómetros y los escaneos fueron a 40 metros. Sí. Más o menos en campo yo sé que existen muchas cosas que se agregan, pero ¿cuánto fue el tiempo que demoraron en hacer los escaneos? Gracias. Vale. Algo sé, ¿eh? Quería enseñaros una foto, no sé si la tengo por aquí, a ver, que se vea. Mira, si os fijáis... Bueno, yo creo que ahora mismo no está... A ver, un momentito, que se vea por aquí. Vale, mira. Si os fijáis, aquí tenemos un escáner y aquí hay otro, ¿vale? O sea, que se utilizaron dos escáneres para hacer la toma. Entonces, lo que hacíamos, o lo que ellos hacían, era hacer una toma consecutiva. Se llevaban 3 trípodes, entonces tú haces un escaneo, este escaneo, digamos, lo llevas al tercer trípode, ¿vale? Y dejas un trípode libre que vas a poner por delante del otro. Y el segundo escáner, cuando acaba de escanear el segundo escáner, lo pasas para adelante, ¿vale? Entonces, al final calcula que aproximadamente 2 días de trabajo, ¿vale? Entre 2, 3 días, normalmente con 2 días de trabajo, si haces se puede realizar el circuito. Yo, si no recuerdo mal, nos salían unos, no sé si eran de entre 30 a 40 escaneos por día por equipo, ¿vale? Se podría llegar a hacer. Jornada intensiva, ¿eh? Pero unos 30 a 40 escaneos por día y por equipo. Luego, al final, cuantos más escáneres llevemos, más rápido. Pero sí que es verdad que la idea de los escáneres, ¿por qué fue? Porque al final un operario tenía tiempo suficiente mientras este escáner hacía su trabajo para cambiar el otro de sitio, hacer la inversa y dejarlo escaneando. Entonces, digamos que era el tiempo óptimo. Si no, al final, pensad que el tiempo que tarda en hacer esa malla tan densa de puntos son 6 minutos 58 segundos, que bueno, le lleva. No hemos utilizado imágenes de color, no se quiso colorear el escaneo, ¿vale? En este caso no fue necesario porque al final lo que se pedía era geometría y con la reflectividad del propio láser ya tenemos datos de línea blanca y demás. Aparte se acompañó el levantamiento, luego el cliente también hizo un vuelo fotogramétrico para tener un poco mejor en color pues, todos los elementos. No lo he mencionado aquí porque estábamos centrados, pero sí que se hizo un vuelo fotogramétrico, sobre todo para generar ortofoto y eso, y poder ver mejor con colores. Sí. Pero es interesante la pregunta, muchas gracias. Sí. Nada, placer.